¿Cómo empezamos? ¿Cómo la vamos a hacer? El primer capítulo es una expresión, una palabra muy sencilla, muy importante: reconciliación. La reconciliación tiene tres condiciones. La primera, los acuerdos de paz. Nosotros estamos a favor de los acuerdos de paz. Yo voy a hablar de tres razones particulares. Primero, porque en una sociedad todo lo que nosotros le quitemos a la violencia y a la destrucción es ganancia para la sociedad. Nosotros tenemos que vivir en una sociedad que respeta la vida, así de sencillo y de cortico. Segundo, la forma como uno resuelve los conflictos determina cómo va a ser después. Me explico. Piensen ustedes, están en una casa. En una casa, si en ese contexto de esa familia hay problemas, hay violencia, hay agresiones y los niños crecen en ese espacio, después cuando salen a la calle son unos niños, unas niñas con una mirada muy particular del mundo, influido por esa violencia. Pero si en esa casa, donde hay diferencias, como pasa por supuesto prácticamente en todos los lugares, los problemas se tratan de una manera diferente, entre los padres o quienes conduzcan la casa hay un buen trato, el niño o la niña que sale después a mirar el mundo sale con otras condiciones, con otras herramientas. Y Colombia ya tenemos que pasar por una sociedad que en lugar de terminar en la guerra, ya se avanzó bastante en la reducción de la violencia y terminar dialogando, conversando para avanzar y sanar las heridas. Si nosotros no sanamos las heridas, no salimos de esto. Entonces, y creo yo, a mí me tocó como alcalde de Medellín, en el año 2004, en enero del 2004, cuando llegamos al poder, a asumir la alcaldía de Medellín, a nosotros nos tocó la desmovilización de los grupos paramilitares y de autodefensas. Eso era parte del gobierno de Álvaro Uribe, en ese momento era el presidente. Negociaron con los paramilitares en las autodefensas. Yo estaba en desacuerdo con ese proceso, pero en el momento que ganamos las elecciones, nosotros dijimos, vamos a hacer que funcione. En lugar de ponerme a destruir lo que había, nosotros dijimos, ¿cómo vamos a hacer para que toda esta cantidad de personas que han estado en el mundo de la criminalidad salgan de ese mundo? Dificilísimo, más malos es muy difícil encontrarlos, pero nuestro reto no era ponernos a pelear y hacerlos más malos y a enfrentarlos en ese sentido, sino hay un proceso, ya lo negociaron, pues vamos a hacer que funcione. ¿Cómo salen los que están en el mundo de los crímenes? ¿Cómo los sacamos de ese mundo? Mi propósito no era ponerme a pelear con Álvaro Uribe y quedarnos agrediéndonos, sino avanzar y demostrar que las cosas las podíamos hacer, y de esa manera íbamos mejorando, cada vez mejor. Y esa es la forma como queremos llegar a Colombia. No a que esto se acabe para que lleguemos nosotros a construirlo, sino construir, siempre construir, tratar de avanzar, de tener una mente positiva para que tengamos las oportunidades. Porque si nos quedamos atrapados en la violencia, en la corrupción, tenga la certeza de que quienes pagan son los más humildes, siempre van a pagar la cuenta. Entonces, primera parte es, después la cultura ciudadana. ¿Qué significa la cultura ciudadana? Pues aquí en Bogotá apareció la expresión cultura ciudadana del gobierno, de parte del gobierno de Antanas Mocus, pero lo que significa es, nosotros hemos vivido en una sociedad donde los guerrilleros, los paramilitares, los narcotraficantes, los corruptos, los ilegales, toda la vida hemos oído hablar de ellos, toda la vida, no importa de qué edad seamos nosotros. Y en una sociedad que está viendo todos los días esas personas, es una sociedad que tiene y aprende y queda atrapada en ese tipo de comportamientos. Y la cultura ciudadana es revisemos qué hay en nuestras raíces para que cambiemos, porque tantos años bajo esa influencia, lo que han significado para nosotros nos afecta. Entonces una cultura ciudadana para la convivencia, aprender a vivir, aprender a ser diferentes sin ser enemigos, a cuidarnos en las comunidades. Una cultura ciudadana de la legalidad, donde no haya que hacer trampa para hacer las cosas, que la gente respete, que seamos capaces de vivir de una manera que nos cuidamos, de una manera decente. No el que el vivo vive, el bobo echa la ley, echa la trampa y ve a ver cómo hace, sino cómo nos respetamos. Eso se llama cultura ciudadana y lo tenemos que hacer en Colombia. Y en tercer lugar, pues la seguridad. Es crucial entender que la seguridad es un derecho de todas las personas. Ya pasamos este capítulo de lo que era una violencia asociada con unos grupos guerrilleros que tenían un origen político. Pasando este capítulo, nosotros tenemos que entender que la seguridad es un derecho de cada persona para poder venir acá sin tener miedo, porque el poder de los violentos, ¿cuál es? El miedo. Ese es lo que le pasa a la gente, el miedo en sus comunidades. Y cuando uno tiene miedo, no es libre. Cuando uno tiene miedo, está sometido. Y ese es el reto que nosotros tenemos, y la seguridad es una obligación. Hay fenómenos de microtráfico, de extorsión, una cantidad de delitos que los tenemos que atender,
para que las personas podamos desarrollar nuestras capacidades. Con miedo no nos desarrollamos como podemos hacerlo. Eso tiene que ver con la reconciliación. Los acuerdos, no para destruirlos, sino para avanzar, la cultura ciudadana para cambiar todas esas raíces donde hemos tenido lo que nos ha pasado durante tanto tiempo y la seguridad para que no vuelva a aparecer la violencia.